El pasaje en el que se basa la meditación de esta mañana se encuentra en el libro de Éxodo capítulo 34, los versículos del 5 al 7. Y la palabra de Dios dice así: Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasado Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Dios nos bendiga, hermanos, alegres de congregarnos una vez más en torno a la palabra de nuestro Dios. Les invito a que mantengamos nuestras Biblias abiertas en nuestro texto. El libro de los Hechos de los Apóstoles narra un incidente ocurrido en Listra de Licaonia. En ese lugar, tras obrar un milagro de sanidad a favor de un cojo, Bernabé y Pablo fueron vistos como dioses en forma humana. Ante el delirio de una multitud que pretendía ofrecerle sacrificios y con un valor que parecía rayar en lo suicida, Pablo se enfrentó a la multitud y dijo: «Varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres como vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas Él ha dejado a las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó así sin testimonio». Hechos capítulo 14, versículos 16 al 18. Con estas palabras, Pablo daba fe del hecho de que Dios se ha revelado por medio de la creación, aunque esta revelación es limitada. Nos cuenta la gloria del Creador, pero no nos habla de su naturaleza y carácter. Esta no fue una convicción exclusivamente paulina. Desde una época muy temprana en la historia de la revelación, quedó manifiesto que Dios se da a conocer más específicamente por medio de su palabra. 1000 años antes que Pablo, David enseñó exactamente eso en el Salmo 19. Por lo anterior, cuando los pensadores cristianos trataron de tipificar las perfecciones de Dios con el propósito de darlo a conocer, agruparon sus atributos en categorías accesibles para la mayoría. Esto dio lugar a la propuesta de varios modelos de integración que se desarrollaron en el marco de su propia cultura. ¿Existe algún modelo adecuado para que los evangélicos podamos cifrar los atributos de Dios? A la luz de nuestro texto, consideremos 3 ideas que nos ayudan a responder a esta pregunta. En primer lugar, reconocemos nuestra necesidad de clasificar los atributos de Dios. De acuerdo con el mensaje global de la Biblia, el conocimiento de Dios no es producto de una reflexión sosegada. Dios no se da a conocer en momentos de paz, cuando el hombre tiene tiempo y espacio para, entre comillas, pensar en cosas buenas. Dios se da a conocer más bien en tiempos de crisis, en medio de tribulaciones de las que Martín Lutero decía: sin ellas ningún hombre puede entender ni las Escrituras, ni la fe, ni el temor, ni el amor de Dios. Esa fue de hecho la experiencia personal del reformador. Pero los tiempos difíciles no son necesariamente algo malo. En el idioma japonés, pestañas más, pestañas menos, el mismo sinograma, que significa crisis, la palabra kiki, se utiliza también para expresar la idea de oportunidad, la palabra kikai. Desde la mentalidad japonesa, una crisis es una buena oportunidad para el crecimiento y el desarrollo. Pero esta no es una patente japonesa. De hecho, es una enseñanza bíblica. La Escritura enseña que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, como dice el apóstol San Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 28. A la luz del relato que nos ocupa, la crisis del becerro de oro trajo aparejada la oportunidad para que tanto Moisés como Israel, Egipto y el resto del mundo pudiéramos conocer mejor al Señor, especialmente en ese atributo que tanto le agradecemos de su ser, su gracia. Es claro que la revelación que Moisés recibió no tenía como propósito satisfacer la curiosidad intelectual de nadie. Lutero reconocía nuestra incapacidad de conocer a Dios
a menos que Él se dé a conocer, y por eso decía, Dios no nos ha abandonado realmente, sino que está oculto y no podemos descubrirlo de forma directa. No sabemos por qué Dios se esconde de nosotros, pero sí sabemos que nuestra naturaleza no puede alcanzar su majestad. La revelación que el Señor mostró a Moisés tampoco tenía como fin enriquecer su vocabulario teológico o comunicarle nuevas definiciones doctrinales. Tenía un propósito más importante: darse a conocer y normar la fe y la conducta de su pueblo, y por esa razón en el mundo judío se dice que la base de la oración son los 13 midot, es decir, los 13 atributos de la misericordia divina, pues aunque la oración es esencialmente emocional y espiritual, tiene también un fundamento doctrinal. Su fundamento es el carácter de Dios. Obviamente la revelación divina representa un eterno desafío para los creyentes e incluso para los estudiosos que tienen que enfrentar un dilema: o limitarse al vocabulario bíblico cuando lo hay, o echar manos de términos extrabíblicos para cifrar las verdades que encuentran en las Escrituras. Ejemplos de esto es cómo, con su conocida elocuencia, en su libro Confesiones, Agustín de Hipona enumera algunos de los atributos divinos diciendo: Tú eres, Dios mío, un soberano ser, en grado sumo alto, perfecto, poderoso, omnipotente, justo y misericordioso, oculto y presente, hermoso y fuerte, tan estable como incomprensible, inmutable y mudando todas las cosas, nunca nuevo y nunca viejo, siempre obrando y siempre en reposo, siempre recogiendo y nunca necesitando, siempre sosteniendo, llenando y protegiendo, siempre creando, nutriendo y perfeccionando, siempre buscando y nunca careciendo. Amas y no sientes pasión, sientes celos y estás seguro, te arrepientes y no sientes dolor, te airas pero estás tranquilo, cambias de acciones pero no de parecer, recibes lo que encuentras y nunca has perdido nada, nunca estás pobre y te gozas en las ganancias, pagas deudas sin deber nada a nadie y perdonas deudas sin por ello perder nada. A diferencia de los cristianos, los judíos optaron por la primera alternativa, es decir, por limitarse al vocabulario bíblico, motivo por el cual se ha dicho que el judaísmo es una religión sin teología, una fe sin definiciones doctrinales. Ellos no elaboran, como nosotros los cristianos, listas de doctrinas bíblicas, ni hacen definiciones teológicas, nunca intentaron explicar cosas como la inspiración, la revelación o la inerrancia de las Escrituras. Simplemente partían de esos supuestos. Fieles a su propia tradición, los rabinos comunican sus enseñanzas por medio de narraciones y parábolas, de las que desprenden exégesis, folclor, alegorías, etc., con las que buscan responder a las interrogantes que plantea la existencia humana. El cristianismo siguió su propio camino. Siguió el método griego de las definiciones. El primer pensador que propuso un método para clasificar los atributos divinos fue Clemente de Alejandría. Él los dividió en atributos negativos y atributos positivos. Para él, los atributos negativos, entre comillas, son aquellos que principian con el prefijo in, inmortal, invisible, incomprensible, etc., mientras que los atributos positivos, entre comillas, son los que destacan los rasgos más eminentes de su ser. Dios es el más santo, el más sabio, el más poderoso, etc. Obviamente, decir que Dios tiene, entre comillas, atributos negativos puede ser motivo de confusión, razón por la cual estas categorías no son muy populares hoy en día. Después de Clemente de Alejandría, se han propuesto distintos modelos, cada uno de los cuales agrupa virtudes divinas para explicarlas de una manera más lógica. Seguramente para este fin, uno de los modelos más simples y que históricamente hablando emplea la cristiandad reformada es el modelo que clasifica los atributos divinos en dos simples categorías: atributos comunicables y atributos incomunicables.
considerémoslos en sus diferencias. La segunda idea que el texto nos enseña apunta a pensar en la gloria de los atributos incomunicables. Principiando por las definiciones, si un atributo es una cualidad o característica propia de una persona o cosa, entonces un atributo es un elemento inherente de la naturaleza del poseedor. Los atributos incomunicables son, pues, aquellas cualidades que pertenecen a Dios de manera exclusiva e intransferible. Ellos son su eternidad y su inmutabilidad. Regresando a nuestro relato, el texto dice que Moisés pidió el rostro de Dios, y una vez que estuvo protegido en la hendidura de una roca, el profeta se dispuso a contemplar la gloria de Dios, pero realmente no vio nada. En su lugar escuchó un discurso. El relato dice: y el Señor descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre del Señor, y pasando el Señor por delante de él, clamó: Señor, Señor. Este discurso cifró los atributos de la misericordia divina. El primero de esos atributos es la existencia eterna de Dios, expresada en su propio nombre, un nombre proclamado 2 veces delante de Moisés y cuyo significado es el que es. Los pensadores judíos han discutido mucho sobre este nombre y concluyeron que el nombre divino alude a una existencia sin razón y sin motivo, que la existencia de Dios es su verdadera esencia, que simplemente Él existe porque existe. Y por lo mismo, Dios es llamado el Dios viviente. Llamar, entre comillas, viviente a Dios es una reacción de Israel, a quien de generación en generación ha sido bueno para con Él, como dice Deuteronomio capítulo 5, versículo 26. Pero aún Dios mismo apela a ese nombre cuando quería confirmar una promesa o reiterar una amenaza, como en Números 14:28, donde dice: vivo yo, dice el Señor, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En contraste con las deidades paganas que, entre comillas, morían y renacían con las estaciones del año, en contraste con los nadas, con los elilim, los ídolos muertos, el Dios de Israel es un Dios viviente. Se le llama El Hay por esa razón. Su eternidad es la garantía de todos sus atributos, razón por la cual, cuando Dios jura, jura por Él mismo, pues no hay alguien más grande, como dice Hebreos capítulo 6, versículo 13. Cuando el teólogo danés Søren Kierkegaard acuñó la frase «Dios no existe, Dios es», algunos se escandalizaron. Si una persona simple oye al predicador decir que Dios no existe, podría rasgar sus vestiduras pensando que escucha herejías. Sin embargo, si nos remitimos a la etimología de las palabras, las cosas pueden ser vistas de una manera muy distinta. Cuando algo existe, significa que tuvo un principio, que fue creado y en consecuencia que tendrá un fin. La palabra existencia proviene de un término latino que significa parecer. En contraste, cuando algo es, no está sujeto ni a las leyes naturales ni al tiempo, y por esa razón con toda certidumbre podemos decir: Dios no existe, Dios es. Pero la existencia de Dios trae aparejado su segundo atributo exclusivo, y es su inmutabilidad. Esto significa, en otras palabras, que Dios no cambia. El profeta Malaquías lo dice cuando afirma: porque yo, el Señor, no cambio, y por eso vosotros, oh hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Malaquías capítulo 3, versículo 6. Moisés preguntó a Dios su nombre, y la respuesta que recibió fue: yo resultaré ser el que resultaré ser. Éxodo 3, 14. Aunque la Reina Valera 60 dice yo soy el que soy, teológicamente hablando no es incorrecto traducir así. Hablando sobre este texto en particular, Maimónides, uno de los gigantes del pensamiento judeoespañol, decía: sería inconcebible que los judíos, sobre todo los ancianos de la nación, dudaran de Dios. El asunto tenía que ver con el problema que representaba la interacción de Dios con el hombre, sobre cómo los protegería en tiempos de prueba, si los protegería por medios naturales como a los patriarcas o lo haría por medio de milagros. Yo resultaré ser quien resultaré ser
significaba entonces: yo estaré con ustedes en sus sufrimientos y en sus problemas futuros. Oren a mí y yo les responderé. Hay Dios en Israel que escucha y hace justicia en toda la tierra. Moisés sabía que Dios es inmutable, cosa que dijo en la canción del mar, en Deuteronomio capítulo 32, versículo 4. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son verdad. Sobre esta última afirmación, el término que se traduce como verdad, la palabra emuná, significa certeza o fidelidad. De esa misma raíz viene la palabra amén, que significa así es. La inmutabilidad divina no solo era evidente para Moisés, lo era incluso para un hombre perverso como Balaam, quien en Números 23:19 dijo que Dios no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Hay una idea más que encontramos en el pasaje. El texto nos habla de los atributos comunicables de Dios. Martín Lutero llamaba este relato el Sermón del Nombre de Dios, y lo llamaba así porque, como señalamos anteriormente, el texto no dice que Moisés haya visto nada. Solo dice que Moisés oyó y ante las primeras palabras del discurso divino, inclinó el rostro y adoró a Dios. Este fue uno de los sermones más hermosos e importantes en la historia humana. No lo predicó Moisés ni ningún otro ser humano. Lo predicó el Señor de la Gloria. Lo predicó Dios mismo. En la historia cristiana, algunos predicadores y sus sermones han sido recordados con especial aprecio debido al impacto que produjeron a su generación, y generaciones después siguen hablándonos. ¿Cómo olvidar el sermón del monte del Señor Jesús? ¿Cómo olvidar los sermones de Pedro, Pablo y Esteban? Años y años después de predicarlos, siguen resonando en la conciencia cristiana los sermones de Carlos Spurgeon, de Agustín de Hipona, de Johannes Tauler, de Martín Lutero, de Jonathan Edwards, de John Wesley, de Martin Lloyd-Jones, solo por citar algunos. Pero este sermón no lo predicó Dios en alguna de las grandes catedrales, no lo predicó en Hagia Sofía o en la Basílica de San Pedro, lo predicó bajo la cúpula de su cielo y con el monte Sinaí por púlpito. No lo hizo en una mega iglesia. Su auditorio era un solo hombre. Y en este discurso el Señor reveló a Moisés la naturaleza más íntima de su ser. Le enseñó que Él es amor, pero esa clase de amor en la que la gracia, la misericordia y la fidelidad se unen a la santidad y a la justicia. Le enseñó que como el más amoroso y fiel, Él muestra su misericordia, perdona la iniquidad, pero no deja sin castigo el pecado. Le enseñó que, si bien Él juzga la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, también hace misericordia hasta 1000 generaciones a los que le temen. En Éxodo 25, en su furor, el Señor se había mostrado para con el pueblo como el que visita el pecado y muestra misericordia. Pero ahora, en el despliegue de sus atributos, anteponía la misericordia al juicio. Se presenta como fuerte, misericordioso, piadoso y tardo para la ira, como dice Éxodo 34:6. Pero si el nombre de Dios contiene los dos primeros atributos de su carácter, su eternidad y su inmutabilidad, ¿cuáles son los restantes atributos? Son su misericordia, su bondad, su fidelidad, su generosidad, su indulgencia, su confiabilidad, el amor y el perdón de la transgresión, el perdón de la rebelión, el perdón del descuido y la absolución. Esta no es una lista de ideales difusos, es la conducta divina que todo hombre de fe debe esforzarse en imitar. Moisés Cordoveo, un rabino judeo-español del siglo XVI, enseñaba que aunque los 13 midot, los 13 atributos, invocan la misericordia divina, es inapropiado recitarlo solamente. Debemos más bien hacer que nuestro estilo de vida lo refleje. Como Pilar Herrera, una española hija y esposa de pastor,
dice acertadamente: si no eres hacedor de la palabra, no estás engañando a otros, te estás engañando a ti mismo. Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos, dice Santiago 1:22. Quizá pienses que eres salvo por ir a la iglesia, cantar y saber la verdadera doctrina del Evangelio, pero no es así. No te engañes pensando que irás al reino de los cielos solo para morir y llevarte una sorpresa, porque no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo capítulo 7, versículo 21. Sé honesto contigo mismo. Mira si hay fruto del Espíritu Santo en tu vida y si tienes dudas, habla con alguien que pueda ayudarte. ¿Cuál fue el resultado de esta experiencia? Moisés pidió ver el rostro de Dios, pero solo vio entre comillas sus espaldas. Es decir, aceptó este discurso como respuesta, pues inclinó el rostro en adoración. Se dice con toda la razón que la base doctrinal de la oración son los atributos de la misericordia de Dios, y con ellos a la vista, Moisés procedió a orar suplicando la restauración del pacto. Si ahora, Señor, he hallado gracia ante tus ojos, vaya el Señor en medio de nosotros y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado y tómanos por tu heredad. La respuesta divina no se hizo esperar. Dios dijo: mira, yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra ni en nación alguna, y verán todos los pueblos en medio del cual estás la obra del Señor, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Éxodo 34:10. Y Moisés le tomó la palabra a Dios. Intercedió por la nación, pensando también en su futuro. Como el puritano Matthew Henry diría: quienes tienen buenas esperanzas por la gracia de Dios de que sus pecados son perdonados, deben continuar orando por perdón, por un perdón renovado y una conciencia cada vez más clara de su estado espiritual. Así Moisés, como un hombre de un espíritu verdaderamente preocupado por su pueblo, intercedió incluso por los niños que todavía no habían nacido para que llegaran a ser herederos también de la promesa. Como conclusión, don Santiago Crane, un formador de generaciones de predicadores en México, solía decir que, en algún momento, todo predicador llega a experimentar la sensación de que algunos textos actúan como una mano que sale de la Biblia y los sujeta del cuello diciéndoles: no te soltaré hasta que me prediques. Son textos, como decía el reverendo Crane, que proponen algo que pensar, algo que sentir o algo que hacer. Textos que se apoderan del pensamiento, del corazón, de la imaginación del predicador, hasta que no queda otro remedio que predicarlos. Para un servidor, durante años, uno de esos pasajes ha sido este. En este relato, Moisés intercede a favor de Israel y en respuesta recibió una sublime revelación del carácter y la naturaleza de Dios. Una visión que fue la base de su oración y la base de la oración de cada creyente. La oración se fundamenta en las perfecciones del carácter de Dios y tiene como sello de garantía su inmutabilidad. Hablando de esta fidelidad inalterable, una leyenda judía cuenta de 4 sabios que fueron a Jerusalén y ascendieron al monte del templo cuando ya estaba destruido. Cuando Rabí Gamaliel, Rabí Eleazar, Ben Azarías, Rabí José y Rabí Akiva llegaron al monte del templo, vieron a una zorra que se escabullía en el lugar donde había estado el lugar santísimo. Los 3 primeros empezaron a llorar, pero Rabí Akiva se mostraba alegre. Extrañados, los 3 primeros preguntaron la razón de su actitud, a lo que Rabí Akiva respondió: se ha cumplido la profecía respecto a la destrucción del templo. Ahora tengo la seguridad de que también se cumplirá la profecía de la restauración. Con las perfecciones de Dios a la vista y ante la inmutabilidad de sus promesas,
Podemos entonces repetir las palabras del cántico de Moisés que dice: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de fidelidad y sin ninguna iniquidad en Él. Podemos caminar seguros a lo largo de esta vida, esperando confiadamente en la venidera. Podemos vivir compartiendo el sentir y la seguridad del salmista, quien dice: Me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Oremos al Señor. Gracias, Padre, por ser quien eres y porque no cambias. Podemos vivir confiados en el presente y podemos aspirar también al futuro, sabiendo que está en tus benditas manos. En Cristo Jesús. Amén.